es El laberinto de Minotauro Beca. Y hoy vamos a hablar de si el tamaño importa. Y vamos a hablar del título de este podcast, porque vamos a hablar de un debate que se está viendo hoy en día en muchas cosas, y es del tamaño de los contenidos. Y voy a hablar de distintos contenidos y lo que me parece que el tamaño sea mayor, menor. Y por ejemplo, en el tema podcast, yo que hago podcast y lo escucho también, por ejemplo, el podcast de Back to the Game, en el que soy parte activa de él, pues en este podcast es bastante largo, o sea, suele durar hora y media, a veces 2 horas, y es un podcast a veces más larguito. Son podcasts a veces más largos, y lo que se está teniendo hoy en día, por ejemplo, este podcast al principio me duraba un poquito más, pero he visto que, claro, muchas veces más largo y tal, uno va corrigiendo y va haciendo un poquito mejor el podcast y ir mejorando día a día, y te das cuenta que a lo mejor con 10 minutos o 15 cuentas lo mismo y no hace falta halagarte más porque sí. Pues es lo que pasa. Antiguamente yo me acuerdo cuando empecé en el podcast también de Stream Pressing, de lucha libre y todo ello, que también éramos un programa de casi 2 horas. Pues los podcasts eran casi todos largos. Eran podcasts de 1 hora mínimo. 1 hora, 2 horas. Y ahora lo que está viendo muchos podcasts de 20 minutos, 10 minutillos. Por ejemplo, el amigo Me Encuentro, el amigo de Santi de Day to Day. El Me Encuentro suele ser 10 minutos, a veces un poquito más, 15, pero más de 20 minutos es muy raro que se alargue. Con Day to Day suelen ser sobre 20 minutillos, un poquito más, pero eso, son podcasts para cuando das un paseo, vas al tren y tal, trayectos que no sean muy largos o en coche. Y es eso, cada vez tenemos más podcasts de este formato, que está bien la variedad, o sea, cuando era la época, yo me acuerdo, cuando empecé escuchando podcast, y sobre todo estaban los de Istocas, el abrazo del oso, la escóbula de la brújula y todo este tipo de podcast, es que ninguno te bajaba de las 2 horas prácticamente. Y yo recuerdo que casi todos los escuchaba por tramos. Y ahora hay muchos muy cortitos, y bueno, tendemos a ser una sociedad que en 1 hora queremos, o en 2 horas, en vez de escuchar un podcast, queremos escuchar 3 podcasts o 5 podcasts o 6 y demás. Por ejemplo, también os recomiendo de podcast cortitos el podcast de Sayonara Tecno sobre tecnología, que está muy bien. Pero bueno, yo en el tema de escuchar, hay veces que escucho podcast cortitos, porque escucho mucho podcast corto, pero también escucho podcast largo, porque yo entiendo que tiene un trabajo detrás. Podcast de 2 horas, de 3 horas, de 1 hora incluso, tienen un trabajo detrás de preparación, de estar ahí tanto tiempo, o sea, es algo que cuesta bastante y hay que valorarlo ese trabajo, y yo creo que deben de convivir los podcasts cortitos con los podcasts largos. De momento yo lo que no veo es que se esté comiendo el podcast corto al largo. Quizá a veces tienen todo era podcast largos y está viendo cada vez podcast más cortos, pero bueno, están conviviendo, y los podcasts largos que escuchaba siguen ahí sobreviviendo, y bueno, esperemos que convivan. Nos vamos a otro formato, que es el formato de la música, de forma breve, porque ahora las canciones, a mí yo por ejemplo que escucho Spotify y tal, hay canciones que me gustan que duran 4 minutos, 5, incluso algunas mucho más largas. Y a veces lo que se tiene son canciones de 1 minuto y medio, incluso 2 minutos o incluso menos. O sea, canciones súper cortas para que pases a otra, para que reproduzcan más canciones. Y a mí eso no me gusta, porque una canción es como todo, tienes que disfrutarla y demás, y el tiempo que tiene y todo. Y si hacemos canciones súper cortas, súper ir yendo a macheta ahí con un ritmo súper desenfrenado, pues se pierde la esencia muchas veces de la música, y yo en ese caso no soy mucho partidario de las canciones cortas. Luego con las películas está pasando una cosa, porque ha habido ciclos de hacer películas más largas. Recuerdo, por ejemplo, Endgame, la película de Marvel, duró 3 horas y media. El irlandés también la película de Scorsese también duró por ahí 3 horas, 3 horas y media. Los asesinos de la luna, esta película también de Scorsese, que la vi en cines, duró 3 horas y media. Y bueno, la peli de Napoleón
era también 2 horas y media, o sea, y la han acortado porque dicen que hay un corte, que van a hacer un corte extendido que dura, dicen, 4 horas y media, casi cinco, o sea, él está tendiendo a hacer películas más largas, pero muchas veces las acortas para el cine, para que la gente, claro, en el cine nadie prácticamente se quiere tener tanto tiempo, salvo que sea una película de Marvel súper buena como era la de Endgame, porque ahora las de ahora que están un poco de capa caída, te ponen una peli de Miss Marvel o de otro personaje, de yo que sé, de Daredevil, que no tiene películas, pero por poner un ejemplo, y no te vas a tirar ahí 3 horas. Una peli de hora y media y cortadito y al pie. Así que muchas veces las películas no son tan largas, 1 hora y media, 2 horas, pero bueno, yo creo que en ese sentido está bien ese contenido. Por ejemplo, con los libros. Cada vez hay libros más cortitos, novelas que son apenas 150, 200. A ver, que a veces las novelas no hace falta más, pero muchas veces antiguamente te veías tochos de novela negra o de novela histórica que eran súper grandes, de 500, 600 páginas, y ahora a veces se tiende a hacer lectura como más cortita, también para que para que compres más libros. O sea, si te lees un libro de 800 páginas, no es tanto como que te compres 8 libros de 100 páginas. O sea, también en ese aspecto, como el tema de la música, las editoriales hacen parecido para que haya más consumo, y cada vez, salvo por ejemplo algunos libros de historia, que incluso también muchos son más breves, la famosa colección que tengo yo de Noctilus de breve historia, que son libros que te resumen fases de la historia, la corona de Aragón, al Andalus y otras épocas, pues son libros de apenas 200 páginas como mucho, muy pequeñitos, y para tener una colección entera y que te ocupen poquito. Ya lo de megatochos de historia ya cada vez menos. Ya lo que recopilan toda la historia de una época de la historia son libros que se hacen, pero no son tan grandes como eran antes en ese aspecto. Bueno, pasa a veces también, por ejemplo, en el wrestling, aunque no sea martes, voy a hablar un poquito de ello, en la lucha libre, que es contenido, pero también pasa a veces en otros contenidos deportivos, eh, cada vez es más corto. Entonces, yo, por ejemplo, el que se ve a Ring of Honor, te meten en 1 hora y media 15 combates o 17 combates, que son combates súper cortos de 5 o 10 minutos, que es una barbaridad. O sea, que hay que darle más tiempo a las cosas, más desarrollo, y, por ejemplo, por eso a veces el tema de la Kiss League, que es esta liga de fútbol, que aunque a mí no me gusta el fútbol, aquí un poco comentarlo, y yo creo que ha tenido tanto éxito también porque es un formato más dinámico, más cortito, y la gente ya no quiere tragarse partidos de 90 minutos en muchos casos, con el descanso y todo, que te tiras casi 2 horas, 2 horas y media. Te ves un partido cortito de unos minutillos y ya está. Y yo recuerdo que eché un vistazo por si acaso a la Kiss League cuando empezó. Bueno, en 2 o 3 horitas te veías varios partiditos dinámicos, con presentaciones, con cosas, y es otro formato para la sociedad hoy en día que lo quiere todo súper rápido y ver mucho contenido en poco tiempo. Y bueno, es lo que nos toca hoy vivir. Pero bueno, yo haciendo un poco de resumen, tanto en libros como en películas y también en podcast, prefiero algo que sea un poquito más larguito, más desarrollado, porque normalmente cuando algo es más corto no puedes dar el mismo desarrollo. Tú, una historia en un libro, si dura la historia 500 páginas, hay cosas que pueden meter, y pero si le tienes que poner en 200 o 150 te cargan muchas cosas en muchos casos. Entonces, yo soy cuanto más mejor, como diría un famoso político, cuanto más mejor para su beneficio. Así que yo soy de apostar por el contenido largo, libros largos, podcast largos, que los disfruto, pero por ejemplo en el tema podcast yo creo que pueden convivir. En el tema de cultura a lo mejor vas recortando, y si por ejemplo las películas son más cortas no van a necesitar más personal en ese tema. Así que en el tema de los libros hay historias que van a perder su esencia, así que yo creo que acortarlo porque la historia lo justifique puede estar bien, pero si no, pues es algo que es para hacer más y más caja en menos tiempo, y en la sociedad que nos toca vivir hoy en día. Así que bueno, os dejo este podcast cortito, que no va a llegar a los 10 minutos, y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.